Bienvenidos al seminario La gente no compra productos o servicios, compra soluciones a sus problemas. ¿Conoce bien a sus clientes? El seminario va a ser parte del programa de emprendimiento e innovación del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y la exposición la hará la señora Carolina Ulloa. La dinámica es que la señora Ulloa expone y ustedes pueden ir haciendo sus preguntas por escrito en la sección abajo que se llama preguntas y respuestas. Al final de la charla le vamos a leer a Carolina las preguntas que ustedes hayan hecho para que ella las responda. Todas las preguntas vamos a tratar de incorporarlas en el tiempo que tenemos de exposición, esperamos cubrirlas todas y si no, ahí queda el correo electrónico de Carolina por si alguien quiere hacerle una consulta en particular. Bienvenida, Carolina. Mucho gusto, doña Lorena. Bueno, a todos en sus casas espero que se estén cuidando bastante, que estén tomando las medidas emitidas por el gobierno y que todos en casa estén con salud y demás. Una vez más agradecida de estar aquí con ustedes. Este es el segundo webinar que estamos dando para el Colegio de Farmacéuticos y la verdad estoy súper sorprendida. Y bueno, primero agradecida por la oportunidad y al mismo tiempo sorprendida de ver cómo tantas entidades están invirtiendo en generar contenido de valor y preparando a sus aliados. Eso me llena como de mucha satisfacción y de verdad la acción que está haciendo el Colegio de Farmacéuticos al hacer este tipo de charlas es súper importante, de verdad. Felicitaciones por eso, porque de verdad están preocupados por sus aliados y invertir en conocimiento es una de las cosas más importantes que hay que hacer y hay que hacerlo de manera constante. La charla pues tiene, es un nombre como ahí como medio enredado, pero en realidad es una de mis frases más, las que siempre digo constantemente, sobre todo cuando estoy dando consultorías o cuando estoy dando clases, y es que es cierto, si ustedes se ponen a pensar, usted no compra un producto o un servicio, usted compra una solución a un problema que usted necesite resolver. Por ejemplo, me duele la cabeza, entonces desde que puede ser que me pueda tomar mucha agua o me pueda tomar una solución, no sé, un producto natural, o tenga que ir a la farmacia y me compre una medicina y de esas voy a tomar, hay un sinfín de productos. Entonces, al final de cuentas, yo lo que necesito es resolver esa necesidad o ese reto o ese problema que estoy teniendo en ese momento. Y lo importante acá es una cosa, hay que entender muy bien cómo piensa el cliente, hay que entender muy bien quién es nuestro cliente, porque la mayoría de las empresas no venden tanto como quisieran, porque en realidad no conocen muy bien a sus clientes. Entonces, yo aquí lo que les voy a hablar un poco es de este nuevo formato de segmentación que no toma en cuenta solamente datos demográficos, sino otros datos como comportamientos, motivadores, beneficios, comportamiento online incluso, para poder generar perfiles de clientes muchísimo más atinados y consecuentes con esta realidad que estamos viviendo. Esto es algo que ya se hace desde hace bastantes años. De hecho, yo en mis consultorías, cuando voy y me reúno con un cliente, uno de los primeros pasos a cumplir dentro del desarrollo de un plan estratégico es definir bien el mercado meta. Pero no significa que vamos a definir un mercado meta diciendo, bueno, son hombres y mujeres que viven en tal zona y tienen tales edades, ¿verdad? Esa información en realidad es muy escasa. Y lo que ha hecho la tecnología, que creo que es uno de los principales activos y beneficios que nos ofrecen estas plataformas tecnológicas, es la capacidad de comunicarnos de una manera más personalizada con los diferentes grupos de clientes potenciales que nosotros podríamos llegar a tener, de manera que podamos ser mucho más efectivos a la hora de comunicarnos con ellos. ¿Ok? Bueno, ya eso es como un contexto de lo que les quería dar. Ahí están mis redes sociales, me pueden seguir en mi perfil personal por si tienen alguna consulta, y We Company es el nombre de la empresa. Al mismo tiempo quiero darle un agradecimiento especial a Capacita, que es una empresa dedicada a ofrecer especializaciones en diferentes temas, y gracias a ellos es que tenemos esta alianza hoy
con el Colegio de Farmacéuticos. ¿Ok? Vamos a comenzar. Un segundo. Ok. Esta frase yo la mencioné en el primer webinar que tuve con ustedes y me vale, es una frase también que me gusta muchísimo y es un statement que es importante incorporar. Ahorita muchos de ustedes tal vez no estaban utilizando herramientas como redes sociales o tal vez no todos tienen una página web o no todos están acostumbrados a una aplicación móvil. Entonces, más allá de eso, hay que entender, uno, no tenerle miedo a lo que está pasando. Por más miedo que dé, hay que tomar una actitud de decir, bueno, estamos en un momento de cambios, estamos dispuestos a aprender cosas nuevas, eso es lo más importante, la actitud juega un rol súper importante en este proceso, porque muchos decimos, es que o no tengo la edad, o es que yo nunca he hecho las cosas de esa manera, o no, es que a mí eso es muy complicado, eso es muy enredado. Todos tenemos la capacidad para aprender y hay muchos insumos, incluso en línea, totalmente gratuitos, donde podemos aprender a hacer cosas por nosotros mismos. Yo, por ejemplo, yo no soy programadora web, pero sin embargo desarrollé el sitio de mi empresa, yo sin ser programadora, y tengo un sitio en línea gracias a una plataforma que permite hacer ese tipo de sitios y demás. Entonces, a lo que me refiero es que todos tenemos la capacidad de aprender y al final de cuentas es un tema de actitud. Lo mismo con la tecnología y lo mismo con esto que está pasando. Para nosotros lograr mantenernos al día, tenemos que literal abrazar y de verdad no tenerle miedo y entrarle con los tacos de frente y ver cómo esto que está pasando, esta revolución tecnológica que ahora vemos, bueno, ¿será que vale la pena tener una página web? ¿Será que vale la pena tener nuestros servicios en una plataforma como todas las que ya conocemos que hacen entregas a domicilio? Para no mencionar nombres, ¿será que es importante que tengamos redes sociales? ¿Será que es importante que tengamos un CRM que controle nuestros WhatsApp de los que tenemos de la empresa para ver cómo está haciendo el seguimiento con los clientes y ver, darle un poco más de tracking al servicio al cliente que se le está dando y el servicio postventa y la comunicación, etcétera? Entonces, hay que entender el potencial que tienen todas estas plataformas tecnológicas y ver cómo nosotros, de todo lo que hay, porque son miles de cosas las que se ofrecen en el mercado, cómo de todo, de acuerdo al público que usted tenga, al mercado que usted tenga, defina, bueno, ok, de todo lo que hay, de acuerdo al público que yo tengo y mis objetivos como empresa, lo que yo puedo incorporar a nivel de tecnología es A, B, C, D. Entonces, no se trata primero de pensar, es que todo el mundo tiene una aplicación o es que todo el mundo tiene una página web. No, no se significa que porque todo el mundo lo haga, significa que usted lo tiene que hacer. Primero analice quién es su mercado. ¿Qué le interesa a su mercado resolver? ¿Qué le interesa a su mercado solventar? Y después otras cosas que vamos a ir a ver a lo largo de esta presentación para que una vez que usted tenga un conocimiento profundo de quién es su cliente, usted pueda ofrecer los mensajes en las plataformas, en el horario, en el medio más indicado para poder tener esa comunicación constante. ¿Ok? Antes de empezar, yo quiero hablarles, porque, verá, primero que todo, cuando la gente habla de digital marketing, tienden a pensar de que digital marketing es solamente manejo de redes sociales. Y eso no es cierto, ¿verdad? Digital marketing involucra desde lo que es una estrategia en redes sociales hasta lo que podría llegar a ser una aplicación, sitio web, inteligencia artificial, en fin, un montón de cosas, pero aquí lo importante es esta pregunta. A mí hace muchos, bueno, no muchos años, hace como 3 años, dando un webinar para la Universidad Latina, me preguntaron, ¿y usted cree que sea necesario hacerlo? Y yo le pregunté, de ahí, si usted quiere sobrevivir, ¿verdad? Si usted quiere que su empresa se mantenga y no quede obsoleta, pues obviamente sí, es necesario, porque las cosas están cambiando. Incluso nosotros pensemos cómo nosotros éramos hace 10 años a cómo somos ahorita, a nivel de comportamientos, cómo eran nuestros hábitos, cómo utilizábamos nosotros las cosas, qué nos interesaba. Somos muy diferentes a cómo éramos hace 10 años. Ahorita con la tecnología, incluso nuestro estilo de vida ha cambiado un montón. Entonces es importantísimo entender que
el marketing digital, en definitiva, cualquier empresa, no importa el sector, es necesario. Y básicamente es necesaria porque el Internet lo que ha permitido es que las empresas puedan interactuar con sus audiencias en tiempo real. Y eso es un beneficio súper grande que nosotros deberíamos de apreciar. Antes la gente, cuando se comunicaba con sus clientes, era imposible, digamos, se podía comunicar a través ya sea de que emitió un anuncio de televisión o que emitió una cuña de radio o que, por ejemplo, puso una valla publicitaria, pero, o sea, no había ese feedback o esa retroalimentación de qué pensaba el cliente respecto a, o que la empresa no podía identificar qué pensaba el cliente sobre la campaña de comunicación en específica, porque la comunicación no era en dos vías, era unidireccional. Y el Internet lo que ha hecho es eso. Usted necesita algo, escribe. Usted necesita información y la busca en línea. Entonces, ha permitido que las empresas puedan tener una comunicación en tiempo real y al mismo tiempo no solo tener una comunicación, sino tener datos en tiempo real que les permitan tomar decisiones que modifiquen o potencien comportamientos que identifiquen que deben de ser cambiados. ¿Ok? Esta otra es que muchas veces, como les decía, también antes cuando las empresas tenían que pautar o tenían que comunicarse con sus clientes, los medios tradicionales tienden a ser un poco costosos y no era para todos, no todos podían pautar en televisión, no todos podían utilizar vallas publicitarias, no todos podían hacer cuñas de radio. Sin embargo, el Internet y las redes sociales sobre todo viene a romper ese paradigma, por decirlo de una u otra manera, y le da la oportunidad a empresas pequeñas como nosotros, pymes, a tener un canal de comunicación mucho más efectivo donde usted puede alcanzar mayor cantidad de personas que si tuviera un anuncio de televisión en prime time, en uno de los canales principales del país, de televisión nacional, a tener su comunicación, por ejemplo, en redes sociales, donde puede incluso no solo alcanzar mayor cantidad de gente, sino incluso definir de manera muy específica a quién en concreto usted quiere que ese mensaje se le visualice. Entonces, y también controlando con el tema de presupuesto, porque al final de cuentas usted aquí va a tener un límite de presupuesto que es bastante bajo y obviamente pues la inversión va a ser muchísimo más controlada, ¿ok? Otro que me encanta a mí es que las redes sociales y toda la tecnología, ¿verdad? Desde un sitio web, mide el comportamiento de una persona en el sitio, se pueden instalar trackers dentro de los sitios web para medir, digamos, cómo está navegando una persona el sitio, en qué pestaña se queda más, cuáles son los productos que tienen mayor visita, y eso me puede dar a mí información súper valiosa sobre cómo la gente utiliza mi producto, pero al mismo tiempo, cuáles son los productos incluso más rentables o los que generan mayor atención. Entonces, el digital marketing y todo lo que va asociado desde el análisis de la data me permite que yo tenga un conocimiento muchísimo más profundo de en realidad qué hace mi audiencia y quién es, que eso es algo verdaderamente interesante. Hay un tema que a mí en realidad dicen que vender es un arte y yo hace unos años cuando trabajaba en el INCAE tuve el placer de conocer al señor Morse, que él era profesor de toda la parte de ventas en Harvard. Y él decía que vender es un arte, pero es un arte que puede ser enseñado. Lo mismo con la segmentación. Yo decía, es que segmentar no lo hace cualquiera, pero se puede aprender a hacerlo muy bien. Y básicamente se hace muy bien cuando uno investiga. En la personalización está el éxito. Entonces, vamos a tener un panorama general de ciertas cosas que a mí me parecen súper importantes. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado el término millennials, centennials, baby boomers, generación X y demás, pero al final de cuentas, los datos así por encima son relevantes, pero cuando entendemos ciertos comportamientos en específico de cada generación, entendemos y después lo aplicamos a nuestro negocio como tal, vamos a entender incluso hasta qué plataformas deberíamos de utilizar, qué mensajes deberíamos de generar y un montón de cosas, qué productos deberíamos de ofrecer y un montón de cosas más que van a ser valiosísimas a la hora de tener ese proceso de comunicación y ese proceso de venta hacia el público. ¿Ok?
Entonces, a mí esto me encanta llamarle como el juego generacional, porque al final de cuentas es como un juego y es como la batalla de las generaciones. Entonces, vamos a ver primero este esquema, las generaciones en este momento, el tema de generacional está dividido de esta manera. Los centennials, ¿verdad? Que son todos estos chicos jovencitos que están desde los que acaban de nacer hasta los 20 años. Luego están los millennials que están de 21 a 34 años y la generación X y la generación de baby boomers, ¿verdad? Que ¿verdad? En mi caso, yo soy millennial, tengo un hijo que es centennial, mi mamá es baby boomer y mi hermano es generación X. Y de hecho, cuando nosotros estamos juntos como tal, vemos las diferencias de cada uno. Y todos podemos incluso en algún momento, por ejemplo, toda mi familia puede ser cliente de una farmacia. Entonces lo importante es entender cómo yo le vendo a Carolina, a su hijo, a su hermano y a su mamá, porque no todos nos podemos, no como empresa, no podemos hacer ya una comunicación generalizada. Tenemos que tratar de personalizar en la medida de lo posible la comunicación para tener esa relación con el cliente que sea mucho más efectiva. Vamos a empezar con la generación Z y vamos a verla por encima porque en realidad para esto daría, ¿verdad? Podría hablar de esto 4 horas seguidas, pero vamos a hacer un repaso súper básico de cómo está compuesto cada generación y con datos que son relativamente importantes para tomar en cuenta, sobre todo porque estamos en momentos de muchísimos cambios y hay que entender. Una de las cosas más importantes que tiene que hacer una empresa es planificar e investigar y estar midiendo qué está pasando constantemente en el mercado. Entonces, parte de esto es investigar y educarse para entender ciertos comportamientos que tienen ciertas personas en algunos aspectos de la vida. ¿Okay? En el caso de la generación Z, o los centennials, o la famosa, me disculpan un momento, se me perdió la presentación, denme un segundo, ok. Para el 2025, los centennials van a representar el 30% de la fuerza laboral global. Eso es un montón de gente. Y muchas veces yo he escuchado empresas donde dicen, es que yo estas generaciones nuevas no las entiendo, yo no comprendo, yo no puedo trabajar con ellas, es que son tan diferentes, son tan raros y demás. Y ponemos una barrera y no hacemos por dónde tratar de entender incluso cómo nuestro producto va en algún momento a tener que adecuarse porque ellos van a ser nuestros clientes. Ellos son los que van a tener que estar comprando nuestros productos. Y si nosotros no logramos adaptarnos, porque nos toca a nosotros como empresa adaptarnos al cliente, no vamos a tener éxito, vamos a quedar en el olvido, ¿ok? Algunos facts o datos importantes sobre esta generación, esto tiene mucho insight. Bueno, yo soy una mamá de un adolescente, entonces literal la información aquí, aparte de mucha investigación, está mega comprobada porque la vivo en el día a día. Podemos entender de que estas personas, por ejemplo, el éxito, a diferencia de una persona de edad, un adulto mayor, por ejemplo, el éxito está enfocado más en el prestigio social, en hacer lo que a mí me encanta. Entonces, a mí me encanta ser youtuber, entonces yo voy a grabar videos y así me voy a ganar la vida y no me interesa tener un título, no me interesa tener una maestría o un doctorado, eso, ¿verdad? O sea, yo salgo al colegio, ahí veo qué hago y estudio un técnico o estudio en línea y ya el tema de cosas que eran muy importantes para generaciones más avanzadas no tiene nada que ver con esta generación. Entonces, por ejemplo, el mundo de la educación ha sufrido bastantes cambios. Yo en mi caso me acuerdo que daba ciertas certificaciones en algunas universidades y mucha gente venía saliendo del colegio. E incluso para mí, que yo soy millennial y que relativamente joven, yo decía, pero ¿por qué no entraste a la U y llevaste tu carrera? Es que no sé qué hacer, entonces voy a probar, era lo que me decían, voy a probar a ver si me gusta y si no saco varios técnicos o saco varias certificaciones y ahí me pongo a trabajar y, ¿verdad? O sea, un cambio de mentalidad y tal vez la diferencia podían si acaso ser 10 años, ¿verdad? O 23 años, una cosa así. Y yo decía que no es tanto, pero al mismo tiempo que choque de pensamiento. Al mismo tiempo ellos son una generación súper creativa.
que eso incluso es súper importante porque una de las cualidades más valoradas para estos años venideros va a ser la creatividad, la capacidad, y no me refiero a creatividad de que van a ser personas que tienen ese sentir artístico y demás, sino que son personas que son capaces de hacer sea un proceso financiero, de recursos humanos, administrativo, hasta artístico, van a lograr hacerlo de una manera diferente. Entonces eso es algo súper importante y es una característica a valorar, incluso si estamos pensando contratar una persona joven dentro de nuestra empresa. Es una generación completamente audiovisual. Esta gente difícilmente, porque sí existen, ¿verdad? Obviamente es un estilo de vida a la gente que le encanta leer, pero es una generación que tiende a consumir contenido de manera más visual. Entonces, por ejemplo, vemos que hay redes sociales como TikTok, ¿verdad? Donde están todos los adolescentes en este momento y es una red social que es generación de contenido puro y son puros videos. O sea, son 100% videos. Y lo que tiene es una capacidad para que la gente por sí sola genere videos con efectos, con música, que la gente literal deje explotar su creatividad. Entonces, y las personas que las que están consumiendo son las personas jóvenes. Por otro lado, ¿verdad? Tiene una visión pesimista del futuro porque tienen tanto acceso a la información que obviamente, pues, ¿verdad? En la información a veces no es muy alentadora, entonces tal vez no tienen a tener una visión tan pesimista del futuro, tan optimista, perdón, del futuro y son un poco más pesimistas. Sin embargo, eso los lleva a ser personas con un poco más de conciencia. Nunca se me va a olvidar un estudiante que yo tuve una vez en la universidad y me decía, es que yo cuando voy al supermercado, si yo no llevo bolsas, yo jamás pediría bolsas plásticas porque o sea, jamás la contaminación, y era un compromiso y tenía 17 años, yo decía, wow, si yo no llevé mis bolsas, probablemente yo, si agarro una bolsa plástica o pida una caja o algo, pero yo no me voy a llevar las cosas así, voy a llegar al carro, ¿verdad? Abrazando todo el súper. Y ella me decía, con un compromiso, me decía, no, jamás. O sea, porque el medio ambiente y el planeta y los mares y la contaminación, y yo, ¿ok? Qué diferente, porque nosotros, las generaciones avanzadas, no nos criamos así, pero ellos han visto la contaminación que el ser humano ha hecho y ha provocado en el mundo, entonces obviamente ellos sienten hasta un tema de obligación. Por otro lado, el tema de que son multitarea o son multitasking. Estas personas jovencitas pueden hacer varias tareas al mismo tiempo, cosa que no muchas personas pueden hacer. Antes decían que era una habilidad exclusiva de las mujeres, que las mujeres teníamos la capacidad de tener nuestra mente o tener nuestra concentración en varios lugares al mismo tiempo. Eso ya no es exclusivo solamente de las mujeres, sino que estas generaciones están recibiendo tanta información constantemente que sus cerebros se han adaptado para poder hacer cosas múltiples en mucho tiempo, o sea, de manera muy normal. Por otro lado, vemos la parte de las redes sociales efímeras. Y esto es una cosa que es súper interesante. ¿Por qué en Instagram o en Facebook, por ejemplo, que son como las redes más utilizadas, sobre todo aquí en Costa Rica, los stories o estas historias que duran 24 horas tienen tanto, por decirlo así, como tanto pegue y funcionan tan bien porque la gente quiere contenido, consumirlo y pasar al siguiente. Entonces, muchas veces las marcas vemos que están invirtiendo en generar contenido dentro de sus plataformas, pero ese contenido inmediato no tiene la capacidad y la gente lo que está viendo es eso. La gente no está viendo lo otro. Entonces, y eso sobre todo pasa en la gente más joven, ¿verdad? Son ciudadanos del mundo porque la tecnología les ha abierto las puertas y obviamente la globalización y todo lo demás. Entonces ellos tienen esa capacidad, por eso uno los ve y ellos quieren viajar y ellos no quieren tener nada que los comprometa o los haga, ¿verdad?, amarrarse a algo. Usted muchas veces va a escuchar a una persona joven, no quiero tener hijos, no quiero tener mi casa, yo no me voy a comprar mi casa, yo lo que quiero es o alquilar y después hoy trabajo aquí, hoy vivo aquí, no sé dónde voy a vivir mañana. Entonces son personas que están completamente abiertas, a diferencia de una persona mayor que obviamente para ellos el éxito era, bueno, pues tener su carrera, tener un buen puesto de trabajo o tener su propia empresa, estar casado, tener hijos y demás, ¿verdad? La historia que ya conocemos todos. Y estas personas no tienen esas aspiraciones y tenemos que entender
que no las van a tener porque ya están así. Entonces, ¿cómo nosotros nos acoplamos a ofrecer productos o servicios para este tipo de personas que para el 2025 van a representar el 30% de la fuerza laboral en todo el mundo? ¿Ok? Y así, otros de los temas que tenemos aquí por demás, que obviamente utilizan mucho YouTube, son prosumidores a diferencia de consumidores como tal, etc. Luego estamos los millennials, ¿verdad? Y aquí digo estamos porque yo estoy dentro de ese grupo de edad, donde tenemos que para el 2025 va a representar de un 75 a un 70% de la fuerza laboral en el mundo. O sea, los millennials, tantas veces he escuchado, odio trabajar con los millennials no son comprometidos, a los millennials no se puede confiar en los millennials, y somos como una generación que no a mucha gente le gusta, sobre todo a la gente un poco más mayor. Entonces, es importante entender cuáles son nuestras aspiraciones, cuáles son nuestros beneficios como generación y cuáles son nuestras trabas para ver y comprender, sobre todo uno como empresario que tiene que emplear a personas, ¿verdad? Cómo incluso nosotros trabajar mejores con ellos. Ahora imagínense cómo venderles un producto. Es súper importante entender qué les gusta, qué no les gusta, qué es lo que perciben, porque entre más nosotros entendamos a nuestros clientes, vamos a poder en serio, literal, tener una mejor comunicación con ellos, y al final de cuentas se trata de eso. Los millennials están todavía integrados en el mundo online y offline, a diferencia del mundo Z, que está completamente en línea. Yo, por ejemplo, a mi hijo no le puedo preguntar cuál es la programación de televisión nacional porque, bueno, no, yo creo que ni siquiera lo sabe, ¿verdad? Pero yo todavía, por ejemplo, perfectamente puedo tener mi vida virtual o en el mundo online, y al mismo tiempo puedo tener una vida en el canal tradicional. Entonces todavía puedo hacer ese balance, todavía estoy ahí y conozco los dos mundos porque me crié y tuve que experimentar los dos mundos. Las nuevas generaciones están creciendo full con tecnología. Por eso vemos a los chiquitos que ya desde pequeñitos ya incluso suelen hacer el famoso swipe up para ver los videos en YouTube, etc. Entonces ellos están creciendo con eso, ¿ok? Pasamos completamente conectados a nuestros celulares. Entonces, incluso, ¿dónde están los millennials invirtiendo su tiempo a nivel de redes sociales? ¿Cuáles son las redes sociales que están consumiendo más? Es importante, ¿por qué? Porque si usted sabe que su mercado meta está pasando mucho tiempo en una red social en específico y está consumiendo contenido ahí, lo lógico sería estar donde el cliente está pasando el tiempo. Entonces, eso me obliga a decir, bueno, si yo tengo un mercado muy importante que está entre los 30 a 40 años de edad, por decirlo así, o 25 a 34 años de edad, entonces voy a generar contenido en aquellas plataformas que son esenciales y que son parte del estilo de vida de mi cliente, ¿ok? Los millennials tenemos algo de que somos adictos a nuestro smartphone y todo lo que son las aplicaciones. Somos unas personas que tenemos constante conectividad, ¿verdad? El tema del celular se llegó a convertir como una extensión de nuestro cuerpo. Entonces, ¿verdad? Es como parte de nuestras características. Somos una generación que le encanta las redes sociales, que nos encanta compartir absolutamente todo lo que hacemos, a diferencia de la gente más joven que sí lo hace, pero incluso lo hace de manera distinta. A mí hace un par de años me pegó muchísimo que, por ejemplo, mi hijo me dijo, es que yo tengo como 3 perfiles de Instagram. Y yo decía, pero ¿para qué tantos? Me haces, bueno, el mío personal, que tiene como 2 fotos, a diferencia mía, que tengo como 600. Y él es un chiquito jovencito, adolescente, que tiene 1000 cosas más interesantes. Luego me dijo, después tengo mi Finsta, que es mi fake Instagram, que es solamente y que es privado y es para compartir cierto contenido con ciertas personas, y luego su perfil de gamer porque juega en línea y demás. Y yo decía, wow, qué diferente, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, yo digo, qué raro, mi hijo siempre pasa en redes sociales y yo nunca veo absolutamente nada de lo que hace, y al final de cuentas, todas estas restricciones, incluso usted puede tener una lista de amigos cercanos en sus redes sociales donde usted dice, yo quiero que este contenido, voy a decidir a quién mostrárselo y a quién sí y a quién no. Parte corresponde porque todas estas plataformas tecnológicas, esto no es ninguna sorpresa, eso es simplemente análisis de data, de ver cómo las personas están consumiendo los productos y cada vez ofrecerle
herramientas o servicios que se adapten a esas necesidades que ellos tienen por resolver. Entonces, todos estos cambios que nosotros hemos visto, por ejemplo, incluso Facebook es una herramienta que hace años no tenía, por ejemplo, el marketplace, donde usted podía vender, o por ejemplo el tema de buscar recomendaciones, y usted ahora puede incluso poner un estado donde usted está ampliamente diciendo, estoy buscando recomendaciones de ciertas cosas en específico. Y eso simplemente es la plataforma entendiendo cómo sus consumidores están utilizando las plataformas y los servicios que ellos están ofreciendo, ¿ok? Una cosa súper importante, y esta es una de las principales características de los millennials, es que los millennials son súper críticos y exigentes, sobre todo con sus experiencias a nivel digital. Una persona, a diferencia de tal vez una persona mayor que puede llamar y hacer el comentario o decir, bueno, no digo nada, o tal vez lo comenté con una persona, el millennial, cuando recibe un mal servicio, téngalo por seguro que en su mayoría la gente va a emitir una opinión negativa en su perfil de redes sociales y obviamente eso va a bajar su puntaje, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado con ellos, con nosotros, porque tendemos a ser muy críticos y queremos siempre el mejor servicio y queremos una respuesta rápida. Entonces, es importante y nos obligan, y al final de cuentas, para el 2025 va a ser un 70% de la fuerza laboral, o sea, la gente que va a estar comprando productos en la calle. Luego está la generación X, ¿verdad? Que son personas que a nivel de redes sociales consumen más redes como Facebook. Ellos sí pueden tener un equilibrio entre la vida social activa, presencial y la tecnológica, ¿verdad? No es como el millennial o el centennial que casi siempre, el 100% de su actividad está a nivel online. Es una generación que ha tenido la capacidad de adaptarse y la tecnología, si bien es cierto, ellos no crecieron con tecnología, han tenido esa capacidad y son como camaleones, se han ido adaptando a todos los cambios significativos que han ocurrido en la historia a lo largo de estos tiempos, y son personas que a diferencia de los millennials son más propensos a estar empleados y obedecer órdenes. Eso es una característica que los millennials tienen, ¿verdad? De que su nivel de crítico son muy exigentes y quieren, digamos, incluso también la parte de trabajar en algún lugar donde incluso encuentren un propósito y sientan que están generando un impacto. Entonces, el momento en el que ya sientan que lo que está haciendo no es significativo, van a pasar al siguiente proyecto, ¿ok? Y para finalizar, los famosos baby boomers, que ya son personas, ¿verdad? Que si lo comparamos una persona mayor con una persona joven, totalmente otro concepto y otro nivel de pensamiento, desde que son familias numerosas a personas que no quieren tener familia, que no se quieren casar, que no quieren tener hijos, que no quieren tener su propia casa. Personas que son leales y se casan con una marca 100%, a personas que quieren probar diferentes cosas, personas que están súper acostumbradas a recibir órdenes, pero personas que están incluso dispuestas y quieren la mayor cantidad de libertad, ¿verdad? Posible, donde la educación, ¿verdad? Es súper importante para ellos, en ese sentido de ir, terminar el colegio, entrar a la universidad, sacar su maestría, trabajar, etcétera, a las personas que salen del colegio e incluso quieren estudiar por sus propios medios, o quieren utilizar otro formato de estudio que muchas veces no está de acuerdo. Entonces, vemos que hay cambios bastante significativos. Ahora bien, por el tiempo, ¿verdad? Pues obviamente voy un poco más rápido, pero quería hacerles como este contexto porque es importante conocer absolutamente todos estos datos y los invito a que por favor durante estos tiempos en serio dedíquense a investigar un poco más sobre las generaciones, sobre qué las motiva, sobre qué, porque hay muchísima información, muchísima data súper valiosa que nos va a hacer entender cómo funcionan ciertos segmentos de edad y más ustedes que son como, ¿verdad? Como entidad aliados en el sector de farmacia, le venden a todos los sectores, ¿verdad? Desde gente joven hasta gente adulta. Entonces tienen que entender muy bien qué es relevante para cada uno de ellos en específico. Esto es importante y tener esta información y tener este conocimiento de cómo se comporta una generación versus otra es súper importante porque al final de cuentas lo que nosotros vamos a empezar a hacer como empresa es desarrollar una segmentación que se llama definir los buyers persona.
¿ok? Eso no es la segmentación tradicional que se basaba solamente en datos demográficos, sino adicional a estos datos demográficos, yo le incluyo otra información valiosa que luego me va a permitir a mí tener más información para enriquecer mis procesos de comunicación, de planificación, incluso hasta mis procesos de venta, ¿ok? ¿Qué es un buyer persona? Porque no mucha gente sabe qué es, sin embargo es un concepto que ya tiene sus años dando vueltas por ahí, ¿ok? El buyer persona es desde un arquetipo, por decirlo así, de un cliente ideal y se hace con el fin de dividir a nuestros clientes potenciales, ¿verdad? Clientes potenciales me refiero a personas que tienen el potencial de llegar a comprar mis productos, que tienen todas las características para poder llegar a ser un cliente real. Y lo que yo hago, en lugar de dividirlos por segmentos demográficos, los divido con base a, por ejemplo, intereses en común, hábitos en común, necesidades, preocupaciones, problemas, retos por resolver. Entonces, cuando yo por ejemplo, puedo tener personas, a mí me pasaba, yo creo que con un ejemplo queda muchísimo más claro. Cuando yo daba clases en la universidad, tenía desde personas que tenían 17 años hasta personas de 60 años, llegué a tener en una misma clase. Y todos estaban consumiendo el mismo producto, pero la necesidad que tenía que resolver el chico de 17 versus la necesidad que tenía que resolver la persona de 60 era diferente. Y al final de cuentas estaban consumiendo el producto o estaban ahí por un motivador diferente. Y yo siempre les decía a los alumnos, imagínense el éxito que hubiese tenido esta clase, habrían 100 personas, 200 personas. Si nosotros logramos entender cuáles son los retos o cuáles son esos problemas, esos obstáculos, esas necesidades, esos deseos que la gente necesita resolver y empezáramos a hablarle a ese reto, porque yo identifiqué que yo tengo la solución o puedo ofrecerle una serie de beneficios a esas personas que están presentando esa necesidad en específico. Entonces, imagínense, en la comunicación uno se vería súper identificado. No es lo mismo decir, matriculate en un técnico de marketing digital a decir si a vos te interesa o sos una persona que le gusta la planificación estratégica y te gustan los datos y te gusta analizar o querés montarte tu propio negocio, querés por ser tu propio jefe, no sé, etcétera. Todas las necesidades o los principales motivadores que yo tengo que priorizar, porque pueden ser muchísimos, entonces empiezo a hacer empiezo a priorizar cuáles son esos atributos o esas necesidades por resolventar y empiezo a generar comunicación en las plataformas, en los medios, a la gente que le tiene que llegar con mensajes específicos que van a hacer que la persona que ya reconoce que tiene una necesidad, existe un producto para solventar esa necesidad que está teniendo. Entonces, al final de cuentas, no es que yo compré ese servicio, es que yo compré esto porque a mí me gustaría que se me quite, no sé, el dolor de cabeza o que se me quite tal cosa, pero pude tomarme un té hasta tomarme una pastilla, ¿verdad? Entonces hay que entrar en la mente del consumidor. Entonces a mí me encanta ese tema porque es como más psicología del consumidor y cómo piensan las personas, y cómo de verdad nosotros como empresa de verdad podemos conectarnos con nuestras audiencias. Esto es algo súper importante de hacer, ¿ok? Las razones por las cuales nosotros hacemos esto son 3, y las pongo con un corazón porque de verdad, cuando ustedes desarrollen sus buyers persona a nivel de farmacia, van a identificar que cuando ustedes saben qué es lo que le preocupa a la gente, por qué razón la gente compra ciertos productos o servicios, cuáles son las principales preguntas que las personas se hacen cuando entran en este proceso de indagación y de investigación a la hora de comprar un producto versus otro. Cuando ustedes tienen esa información y se anticipan, incluso para ustedes va a ser más fácil generar la planificación y la generación de contenido, porque hay una cosa súper importante y lo he visto mucho en diferentes sectores. Utilizan las plataformas digitales o las plataformas de redes sociales como si fuesen un catálogo. Entonces vemos solo promociones, vemos solamente, parece literal como, a mí me encanta decir que es como un catálogo de supermercado, o sea, todos los productos con los precios y todas las promociones del mes. Y la gente no quiere solo eso. Una empresa tiene que lograr conectar con su audiencia y además del producto que yo le estoy ofreciendo o el servicio que yo le estoy ofreciendo es cómo yo le aporto valor. Entonces nosotros vendemos productos que están asociados a la salud. Bueno,
que para una persona que sufre de una enfermedad en específico, ¿qué es importante de conocer? O, por ejemplo, voy a invitar a un especialista, o vamos a hablar sobre cierto medicamento, o vamos a hablar con una casa farmacéutica. Entonces, empezamos a generar contenido de valor para la audiencia, para que incluso ellos tengan información para poder tomar mejores decisiones. Entonces, estamos en un ganar-ganar, porque el cliente va a sentir, sí, estamos haciendo algo adicional por nuestro cliente, además de entregarle nuestro producto o servicio, pero estamos dando algo de valor que va a permitir que incluso eso llegue a generar una fidelización y posteriormente una recomendación, porque esa es la entidad, esa es la empresa que me entiende, que me ofrece, yo estoy contenta con el servicio, no es un tema solo de precio, es un tema de que estoy contenta por todo lo que me dan, porque la oferta es integral, ¿ok? Al mismo tiempo, nosotros desarrollamos los buyers persona porque es una manera de comprender con todas las cosas que tenemos que investigar e indagar, cómo las personas piensan y cómo toman decisiones. Entonces es importantísimo y esto va asociado al famoso funnel de ventas y entender que en un proceso de comunicación y mercadeo un cliente experimenta 5 etapas, ¿ok? Hasta llegar, digamos, desde la compra hasta el proceso de fidelización, ¿ok? Entonces me permite entender cómo este tipo de cliente, ¿verdad?, puede comportarse en una primera etapa o en una cuarta etapa o en una quinta etapa, e incluso qué tipo de contenido, dependiendo del buyer persona, debería de generar, ¿ok? Y por último, para las empresas que aún no han generado servicios y demás y están por desarrollar o necesitan generar un producto nuevo en su cartera de innovación, incluso generar productos o servicios que verdaderamente estos perfiles de clientes potenciales requieran y puedan llegar a comprar. Entonces son razones muy valiosas y poderosas para poder empezar con este trabajo como tal, ¿ok? Los aliados, básicamente, los aliados son en una empresa grande, ¿verdad? Todo el departamento de Business Intelligence o inteligencia de negocios. Si la empresa tiene un CRM, ahí va a tener mucha información de sus clientes. No se limite solamente cuando uno dice, bueno, voy a construir una base de datos. La base de datos, el correo electrónico, el teléfono, el email y dónde vive, eso no es nada. O sea, sirve para después, por ejemplo, construir audiencias lookalike y utilizar y decirle a Facebook o decirle a Google y hacer un retargeting para comunicarle productos a personas, ¿verdad?, que en algún momento vieron esto en una página web y no lo terminaron comprando, entonces se los voy a mostrar en otro lugar. Pero el CRM en realidad tiene que tener más información más allá de esos datos. Es sobre comportamientos, sobre hábitos, sobre, por ejemplo, nosotros hacer incluso hasta un profiling progresivo y aprovechar cada contacto que tenemos con el cliente para empezar a nutrir esa base de datos. Otro caso súper importante es que las personas que más tienen contacto con los clientes es el equipo de ventas, porque al final de cuentas son ellos los que los venden, ¿verdad? En el caso de pymes o empresas muy pequeñitas, a veces él es el mismo dueño el que vende, el que hace la parte de finanzas, o sea, es el que hace todo. Entonces su información está aquí en su cabeza, pero si usted tiene una empresa un poquito más grande y tiene varias personas o dependientes y demás, hable con ellos para que de esta manera ellos puedan incluso darle insumos e información valiosa para que ustedes puedan empezar a construir esos buyers persona. Y por otro lado, que es súper importante, pero no puede ser el 100%, nuestra intuición, el yo creo o yo tengo ese gut feeling, ¿verdad? O yo pienso que esto debería de ser de cierta manera. Eso es importante, pero no puede seguir siendo el 100% de cómo nosotros tomamos nuestras decisiones. Las empresas de este siglo y las empresas que van a tener éxito en una era COVID y post-COVID van a ser aquellas empresas que puedan tomar decisiones basadas en data, ¿ok? Porque aquí la data es súper importante. La clave para cuando ustedes estén en este proceso de construir el buyer persona es hacer las preguntas adecuadas a las personas que aportarían la información más útil para hacer un estudio lo más detallado y representativo posible. Entonces, desde clientes, amigos, personal que está constantemente con los clientes, incluso otras farmacias, en el caso de ustedes en específico, la competencia. O sea, es importante tratar de obtener la mayor cantidad de información posible y hacer esas preguntas que de verdad son relevantes para poder nutrir esta base de datos y para poder ofrecer
mensajes y productos y servicios más adecuados a esos clientes que nosotros de por sí ya queremos atraer a nuestra empresa como tal, ¿ok? Por ejemplo, aquí es un ejemplo bastante básico. Este es un perfil en realidad muy básico de cómo uno construye un buyer persona, pero básicamente lo que se preguntan son 5 cosas. Uno, ¿quién es esa persona como tal? Y ahí tenemos que entender muy bien, lo que queremos buscar es entender cuál es el estilo de vida de la persona, qué hace, desde si está casada o no está casada, dónde vive, dónde trabaja, cómo es un día de esa persona, qué cosas le gusta hacer, etcétera. En fin, es hacer como un pequeño resumen de quién es esa persona. A ver, esta pregunta puede ser que se les esté ocurriendo a varios y tiene que uno hacer, si yo tengo 1000 clientes, entonces tengo que hacer 1000 buyer personas. No, porque acuérdense que el buyer persona lo que hace es agrupar personas que tienen diversos drivers o beneficios o intereses que son un denominador común. Entonces yo agrupo por eso. Entonces yo voy a decir personas como Margaret en este caso, en específico, yo voy a utilizar estas personas y que tienen estas características en específico y voy a generar campañas de comunicación o mensajes o productos en específico para personas que tienen estas necesidades como tal, ¿ok? Entonces, bueno, lo primero es definir quién es la persona. La segunda parte, que es una de las partes más importantes, es el qué busca. Y cuando hablamos del qué busca, es esa necesidad o ese problema que la persona en este momento está teniendo un vacío y necesita resolver. ¿Ok? La tercera parte que se desarrolla es identificar cuáles podrían ser aquellos beneficios que la persona como tal o este grupo o este buyer persona podría decir que obtiene al poder obtener los servicios o contratar los servicios de mi empresa, utilizar los productos ¿verdad? O lo que yo ofrezco dentro de mi cartera. ¿Ok? Entonces, los beneficios es, por ejemplo, yo sé cuáles son los beneficios de tomar agua, ¿verdad? Pero si yo tengo sed, que puede ser el driver o el motivador, que es el siguiente, yo puedo decir, si yo tengo sed, puedo o tomar agua, o puedo tomar un refresco, o puedo tomar una bebida caliente, no sé, porque me gusta mucho el café, o puedo tomarme un té, o sea, hay muchas cosas, pero ¿qué me lleva a mí a decidir tomar agua versus tomar una gaseosa? ¿Ok? Entonces hay que identificar, y entonces muy bien, cuáles son los beneficios que la persona podría percibir de comprar mi producto o mi servicio versus qué la lleva o cuál es ese motivador que podría llevar a esa persona a consumir lo que yo ofrezco. ¿Ok? Y por último, una de las cosas que más importa aquí es, pónganse ustedes a pensar, cuando ustedes van a comprar algo, generalmente a uno se le vienen muchas preguntas a la cabeza, ¿verdad? Es como, bueno, en el caso de un medicamento, y eso tiene efectos secundarios, y hay una que tiene un precio más barato, ¿cuál es la oferta de productos que tiene? ¿Tiene alguna promoción? Y es de una casa farmacéutica, y la casa farmacéutica no se tiene plan paciente. Y se vienen un montón de preguntas que si usted ya reconoce cuál podría ser, dependiendo de los buyers persona que usted identifique, cuáles son las preguntas más frecuentes en ese grupo de clientes potenciales, usted ya de manera proactiva genera el contenido. E incluso hasta para su speech de venta, para los vendedores es súper valioso, porque ya están preparados para atacar todas las objeciones posibles que podría tener un cliente al momento de vender. ¿Ok? Al final de cuentas, lo que hacemos es, después de generar un buyer persona, es generar un famoso journey map o un mapa del cliente, de cómo se comporta el cliente desde que recibe una necesidad, o sea, que identifica que tiene una necesidad hasta que experimenta un proceso de reconocimiento de posibles ofertas, consideración de todo lo que hay en el mercado, luego compra, luego fidelización y luego por último la recomendación. Entonces la idea es que tengamos muy claro que el cliente va a experimentar diferentes puntos, va a tener diferentes puntos de contacto para llegar a dar con nosotros. Nosotros tenemos que hacer un journey o, por ejemplo, construir un mapa de contacto con el cliente que sea efectivo y que de verdad esté basado en datos y represente visualmente las diferentes fases, estas fases que les estoy diciendo: reconocimiento, consideración, compra, fidelización y recomendación. ¿Ok?
Cuando nosotros estamos haciendo esto, nada más como para darles aquí ya la última pincelada, tomen nota de lo siguiente. Cuando estén construyendo ya sea un buyer persona o un journey map, nunca lo hagan desde la perspectiva suya, de empresa. La perspectiva tiene que ser del cliente. Por eso esto es algo súper importante y cambia por completo. No, cuando nosotros estemos haciendo una estrategia de mercadeo y de comunicación, dejen de estar pensando en una estrategia enfocada donde el producto, donde mi servicio es el centro. El centro es el cliente. ¿Ok? Ya no puede ser mi empresa. El centro es el cliente y tengo que desarrollar una estrategia para solventar las necesidades del cliente. ¿Ok? Luego la data, utilizar lo que son las herramientas de medición que ofrecen, incluso muchos de aquí tienen que tener un fanpage o tienen que tener un sitio web y si no lo tienen, no importa, no pasa nada, empiecen a hacerlo, pero van a ver que incluso en esas plataformas ustedes van a tener un montón de insights y van a tener acceso a data para interpretar cómo se está comportando la gente a la hora de consumir sus productos. Y asegurarnos de que se reflejen la mayor cantidad de puntos de contacto, entendiendo muy bien cómo desde que se le presenta la necesidad al cliente hasta que el cliente llega a comprar mi producto, cuáles podrían ser todos los puntos de contacto que esa persona podría tener entre ese momento hasta que llega a mi empresa como tal. Entonces, bueno, chicos, eso sería. Muchísimas gracias por el tiempo. No sé si hay alguna pregunta y si no hay, fue un honor y estoy muy agradecida de que me tengan otra vez acá. Espero que les haya gustado y pues nada, muchas gracias. Gracias, Carolina. Tenemos acá una pregunta. Bueno, tenemos dos preguntas. Una que dice, estoy empezando un proyecto de servicios donde mi mercado meta son generación X y baby boomers. Por el momento solo he abierto una página de Facebook. ¿Considera usted que es necesario también abrir Instagram para esta población? Si son baby boomers y generación X, te voy a decir que la respuesta es no, porque tu mercado meta no está ahí. Entonces, un insight muy importante es que ya sabes, los tenés identificados que son baby boomers y generación X. El comportamiento y el uso de medios de ellos es muy diferente al de una persona millennial o centennial. Entonces, estás muy bien en cuanto a la escogencia de las redes sociales que estás utilizando para generar contenido. Gracias. Aquí tenemos otra. ¿Qué herramientas podrían tener las farmacias independientes para lograr obtener información que le permita conocer a detalle cuál es el tipo de cliente que le visita? Ok. En cuanto a herramientas, lo más importante es, yo creo que las farmacias, en ese sentido, uno puede recolectar información de varias maneras. Desde hacer un estudio de mercado, ¿verdad? O incluso cada vez que una persona llegue a la farmacia tenga que generar algún proceso, por ejemplo, no sé, hacer un plan paciente o un plan de fidelización con el fin de obtener datos de los clientes, ¿verdad? Como tal, entonces eso puede ser un insumo que puede estar no necesariamente online, está en el mundo offline. Eso es una cosa súper importante. Nosotros todavía no estamos 100% o como digamos región Latinoamérica todavía no está en un 100% para ser completamente digitalizada, ¿verdad? O sea, no todos los procesos pueden ser 100% digitales, todavía va a haber mucha presencia en el mercado offline, que es el mercado tradicional. Entonces, es importantísimo que no crean que digamos que porque ahora estamos hablando de transformación digital y que todo tiene que ver con la era digital de los negocios como tal, vamos a dejar de hacer ciertas cosas. Esas cosas van a seguirse haciendo y de una u otra manera van a ir migrando hasta que ya seamos 100% digitales. Entonces, por ejemplo, desde hacer un programa de fidelización donde puedas tener y entregarle algo de valor al cliente con el fin de que el cliente te dé eso de valor que son sus datos y hacer un cuestionario y hacer una entrevista o generar ciertas cosas para recibir esos insumos o incluso en las redes sociales como tal, generar formularios, generar landing pages, donde yo pueda tener información, pero al mismo tiempo para poder hacer eso yo necesito darle algo de valor, una buena estrategia. Y eso a mí me encanta, ¿verdad? Y es algo que pienso mucho, es cuando las dos partes ganan, ¿verdad? No puede ser que yo solamente como empresa gané y yo vendí y el cliente recibió el producto. Más allá de yo vender y que el cliente reciba el producto, o sea, yo voy a obtener información del cliente, pero al mismo tiempo el cliente va a tener algo de valor que no tiene nada que ver con lo que ya le vendí o lo que le pretendo vender. Entonces esa puede ser otra plataforma interesante, si tenés un sitio web o si no es un sitio web necesariamente puede ser un landing page, con un formulario de contacto.
y que la persona tenga que generar y llenar ciertos campos para obtener un beneficio en específico. Entonces podemos utilizar desde promociones, etcétera, etcétera. Creo que esas son algunas de las recomendaciones que te podría dar así, en específico, como para que puedas empezar a nutrir esa base de datos. ¿Ok? Gracias. Esta misma persona dice, debemos tener un disclaimer para recolectar esos datos. ¿Qué debería decir para poder utilizar todos los datos del cliente a favor de la empresa sin tener implicaciones legales? Y bueno, el área legal no es mi especialidad, ¿verdad? No soy abogada, pero sí es importantísimo. De hecho, hay una ley de protección de datos aquí en Costa Rica y esto lo más importante es lo siguiente. Antes, yo no sé si ustedes recuerdan, se compraban bases de datos y los bancos vendían bases de datos y habían empresas que vendían bases de datos. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos cuando vamos a reconectar información y vamos a empezar a utilizar esos datos como tal para generar una comunicación con el cliente, llámese un envío de un correo masivo, siempre tenemos que tener una cláusula de opt-in o opt-out, ¿verdad? Que ese es el famoso subscribe o unsubscribe. Le debemos que darle la opción a la persona de que ella por sí sola decida si quiere seguir recibiendo ese tipo de contenido y en el momento que no lo desee se pueda desinscribir y de verdad ese correo electrónico se elimine o ese contacto se elimine por completo. De hecho, ya plataformas, por ejemplo, de email marketing como MailChimp o Hotspot y demás, una vez que la persona le da el botón a un subscribe, a menos de que ella lo vuelva a hacer de manera personal, no se puede volver a utilizar ese contacto. Entonces, es súper importante. Yo te digo que siempre le comuniquemos a nuestros clientes para qué van a ser utilizados sus datos. Obviamente, mucha gente dice, bueno, es que yo tengo los correos electrónicos porque como ahora se da factura electrónica, entonces tengo los correos electrónicos de la persona. Por sí solo, ¿verdad? El correo electrónico pues no te va a funcionar de mucho porque no sabes, a menos de que tengas un adicional al correo electrónico el nombre de la persona, qué tipo de producto compró, cada cuánto compra el producto, por qué lo compra, qué enfermedades tiene, etc. Entonces, por sí solo un dato no funciona, tiene que ser como algo más integral, pero sí es importantísimo que cuando vayas a hacer uso de esos datos y hagas, por ejemplo, un envío masivo, sí es importantísimo que siempre venga la opción de que la persona se pueda desinscribir si no quiere recibir más el contenido. Gracias. ¿Qué cuesta un estudio de mercado? Preguntan acá. Eso depende muchísimo, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de estudios de mercado, están desde los estudios de mercado cualitativos o cuantitativos. Los cualitativos son, por ejemplo, estudios que se hacen utilizando ciertas herramientas como entrevistas a profundidad, focus group, o los estudios cuantitativos que utilizan otro tipo de herramientas desde NPS para medir el rendimiento, servicio, satisfacción del cliente. Entonces, antes de poder dar, digamos, una cifra, por decirlo así, va a depender muchísimo de qué estudio de mercado quiere hacer, ¿verdad? Y obviamente aquí en Costa Rica ya hay empresas muy reconocidas que se dedican a hacer este tipo de estudios o también personas independientes que también pueden llegar a ofrecer estos servicios como tal. Ok, gracias. Desde su punto de vista profesional, ¿en qué está fallando actualmente la farmacia independiente? Lo que hablábamos ahora que te comentaba la farmacia independiente, la farmacia de cadena de formato precio bajo. La independiente es la del farmacéutico, dueño de la farmacia, que generalmente es de barrio, de comunidad pequeña. ¿En qué está fallando actualmente de acuerdo a su punto de vista profesional? Okay. Como cliente y como profesional, uno de los principales puntos por mejorar es el tema del servicio y la comunicación. Esa es una de las principales fallas que tiene el sector como tal. Cuando me refiero a comunicación, es que es difícil para uno llegar a comunicarse de una manera digital o incluso hasta telefónica para hacer un pedido. Es el sistema muy cerrado o nunca te atienden el teléfono, ¿verdad? Entonces esa comunicación no es fluida. Uno tiene que intentar muchísimas veces y en el momento en que la persona se le hace complicado el proceso, va a pasar a la siguiente opción. Entonces, no le estamos haciendo fácil el proceso al cliente, ¿verdad? Entonces, ahí hay oportunidades de tener una línea de WhatsApp para solamente recibir pedidos o, ¿verdad?, contestar consultas en específico de los clientes o, digamos, una línea para a la doctora de la farmacia, en fin, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades que nosotros identificamos que
que nos consultan mucho por eso. Y el tema del servicio, yo ahora le estaba comentando a doña Lorena que hay una gran oportunidad para lo que es el servicio a domicilio, sobre todo en horario nocturno, ¿verdad? Porque si uno se enferma después de cierta hora y necesita ciertos medicamentos, ya uno sabe las opciones que tienen y son bastante limitadas. Y bueno, pues tienen sus cosas como tal. Entonces, hay una opción de incluso utilizar estas plataformas de entrega a domicilio e incorporar nuestra empresa en estas plataformas para poder ofrecer nuestros productos en horarios donde los tenemos muertos, ¿verdad? Entonces hay una posibilidad y ver cómo nosotros podemos utilizar, ver qué plataformas, tenemos un montón de plataformas de entrega a domicilio donde la gente hace la solicitud del pedido y está completamente automatizado. Yo recibo el pedido en un iPad o en una tableta y usted nada más va, prepara y no tenés que tener full personal, no tenés que tener la farmacia abierta. Entonces hay grandes oportunidades para dar un mejor servicio, ampliar horarios y al mismo tiempo para tener una mejor comunicación con los clientes. Gracias. ¿Cuáles generaciones considera usted que son las que más utilizan Instagram? Millennials y 100% centennials. Son las generaciones que más utilizan esas plataformas por un tema de, también son plataformas un poco más creativas. El contenido es más efímero, es decir, o sea, tiene lapsos más cortos. Aparte, pasa muchísimo esto. La gente joven o hay, digamos, por ejemplo, yo ya no estoy en Facebook porque mi papá o mi mamá o mi abuela o lo que sea está en esa parte. Entonces yo necesito tener una red donde yo pueda ser yo y donde yo pueda expresarme. Entonces esta gente joven con esa necesidad lo que va a hacer es ir migrando hacia otras plataformas donde tiene un poco más de control y donde incluso también están consumiendo contenido de personas similares como tal. Entonces en Instagram yo, por ejemplo, puedo seguir a un bloguero o a un generador de contenido sin necesidad de que sea mi amigo. Simplemente puedo nada más darle seguir y empezar a consumir el contenido que él está generando. A diferencia de Facebook, que tiene esa limitación, ¿verdad? Por el tipo de plataforma de red social que es, que si es una persona, pues tengo que agregarla como amigo. Si es una marca, pues la puedo seguir como marca, pero hay ciertos, digamos, Facebook e Instagram tienen roles completamente diferentes. ¿Ok? Digamos, Instagram es una plataforma muchísimo más visual, donde se tiene que aprovechar la parte de video marketing, donde la generación de contenido es más audiovisual, a diferencia de Facebook, que en algún momento siempre casi que fue muy informativa y muy comercial. En Instagram es completamente diferente. ¿Tiene recomendaciones que pueda brindarnos acerca de cómo realizar contenido para los pacientes que sea amigable con ellos? Lenguaje, imágenes, apps que podamos utilizar. Ok. Yo no soy muy fanática como por ejemplo de los apps, por ejemplo, a nivel de diseño, pero sin embargo sí he utilizado algunos en algún momento, entonces voy a darles mis recomendaciones de cosas que yo he utilizado y me han servido. ¿Ok? A nivel de aplicaciones de diseño, estas aplicaciones, bueno, hay una que sí hay que pagar, es un fee mensual que se paga, se llama Over, O-V-E-R. Es una plataforma donde hay templates y hay plantillas y yo puedo agregar desde vectores, tipos de letras, colores, etc. Entonces, ¿verdad? Si usted no tiene una empresa que le haga el diseño como tal y usted quiere empezar en este camino, es una plataforma que podría llegar a utilizarle. Incluso también les digo, yo, por ejemplo, tengo un equipo de trabajo donde utilizamos obviamente herramientas de diseño como Photoshop, InDesign, Illustrator, etc. Y Adobe ofrece muchos cursos donde ustedes, la suscripción de Adobe, por ejemplo, de Illustrator, que es donde se hace la mayor cantidad de diseño de contenido, el costo de la plataforma, si no me equivoco, anda como por de los 20 a los $25 mensuales, entonces, ¿verdad? No está de más incluso hacer un curso en línea para poder tener elementos o conocimientos básicos de una plataforma de diseño, ¿verdad? En primera instancia, pero si igual insisten en utilizar plataformas o apps, está Over y una que es muy conocida aquí en Costa Rica que se llama Canvas, que te permite hacer desde GIFs hasta diseños para historias, para contenido Facebook, etc. Hay que entender muchísimo nada más siempre saber cuáles son los formatos. Por ejemplo, una historia es vertical y tiene cierta medida versus un anuncio de Facebook que puede tener una medida rectangular o una medida cuadrada. Entonces hay que tener muy bien y siempre investigar cuáles son los formatos.
según la plataforma que vaya a utilizar. Eso con respecto a plataformas de diseño. No sé si había otra que habían preguntado. Bueno, en ese mismo sentido hablan también de que las diferentes necesidades y qué tipo de contenidos buscan de acuerdo a las diferentes generaciones en ese tipo de material que se diseñe. Por ejemplo, si yo tengo mucha gente joven o tengo un producto en específico que es para cierta audiencia, llámese, ¿verdad? Un millennial, un centennial o un baby boomer, por ejemplo, yo hoy estaba, en esta ocasión estaba en una asesoría con Gabriela Traña, la maratonista, y ella me decía, bueno, es que mi público, la mayoría en mis clientes reales son mujeres. Y por otro lado, me decía que ella tenía mucha gente de ciertas edades y a las edades correspondían a tener mayor afinidad por una plataforma como Facebook. Entonces, cuando nosotros hacemos ese trabajo de identificar cuál es nuestro grupo de clientes potenciales, ¿verdad? O cuáles son los que tienen mayor relevancia e incluso generan un mejor retorno a la empresa, entonces yo digo, bueno, ok, mi grupo más importante o mi grupo clave está entre estas edades y tiene estas características. Resulta ser que por el tipo de persona, la plataforma más afín es Facebook. Entonces yo voy a generar, y los temas o las preocupaciones o las preguntas que tienen constantemente este tipo de personas van en esta línea. Entonces, hasta que yo haga ese trabajo, es que yo voy a verdaderamente definir y planificar qué tipo de contenido tengo que generar y dónde generarlo. ¿Ok? Gracias. ¿Cuánto influye el tema de precio y acceso a medicamentos genéricos en generaciones X y Y? Al final de cuentas, el tema de precio, yo sí he logrado identificar una cosa, y es que la generación, sobre todo la generación Z, es una generación que tiene un enfoque más enfocado como el tema de propósito, lo que son las marcas con propósito. Si por ejemplo nosotros estamos vendiendo productos genéricos, al final de cuentas cuando se está desarrollando un producto genérico o un producto, digamos, que es de una casa farmacéutica como tal, cuando nosotros, es importante que la gente sepa el por qué hacemos las cosas, y básicamente, pues lo que yo percibo es que un producto genérico le da mayor capacidad a personas que tienen cierto tipo de padecimientos a optar por un medicamento a un precio muchísimo más bajo, y lo que hace básicamente eso es ayudar a la persona a que tenga acceso a ese producto, ¿verdad? Y yo estoy ayudando a ese consumidor. Entonces, al final de cuentas, yo siento que las personas, sobre todo los millennials y los centennials, más enfocados, de hecho hay una tendencia, la gente mayor tiende a consumir solamente productos que son de casa originales, pero la gente, sobre todo millennials y centennials, están muchísimo más abiertos a escuchar opciones y ver qué hay en el mercado, ¿verdad? Hay gente que se casa con marcas y dice, no, es que toda la vida uno sabe que las pastillas para tal cosa, esas son las que hay que tomar porque esta es la mejor casa farmacéutica, pero es una persona joven que lo que quiere en realidad no es más allá de la casa farmacéutica, es ver, bueno, qué otras opciones hay y qué valor y por qué es que ellos están haciendo eso. Entonces siempre es importante, y eso es como para otro tema como tal, es cómo debería ser nuestro speech o nuestro discurso de venta a la hora de ofrecer ciertos productos o servicios, ¿verdad? Que tiene que estar muy alineado al propósito de la empresa como tal. Todas las empresas quieren vender, pero hay que sentarse y empezar a desarrollar por qué razón es que yo estoy haciendo lo que yo hago, ¿ok? Y tratar de transmitir esa esencia, esa visión que tengo en cada una de las conversaciones o, ¿verdad?, momentos que yo tenga para interactuar con el cliente. Gracias. ¿Qué opina de usar WhatsApp para comunicar contenido a los clientes? WhatsApp es una herramienta súper efectiva, pero más que todo es utilizada para un tema de servicio y comunicación para la gestión como de ese servicio como tal, porque lo que pasa es que muchas veces, aunque una de las plataformas más utilizadas es WhatsApp, WhatsApp se utiliza para poder tener una comunicación donde el cliente es el que decide contactar, pero no me siento tan cómodo cuando me contacta la marca. Para eso yo, si quiero recibir información de la marca, me voy a sus redes sociales o me voy a su página web, pero básicamente
WhatsApp es un canal que es mucho más efectivo cuando el cliente sabe que, porque es como una línea de servicio, pero mucho más rápida y mucho más efectiva. Es el famoso chat en línea, que antes no tenés que irte a la página web, sino que simplemente ya te contactas con WhatsApp y es para literal solventar una necesidad. No es para consumir contenido, no es que les vamos a mandar videos a los clientes o les vamos a mandar un blog post o les vamos a mandar un PDF con un montón de promociones, porque para eso no es el canal. El canal en realidad es para un enfoque más de servicio, del servicio postventa o incluso cuando estamos en ese proceso de cierre. Gracias. ¿Qué tan útil son los podcasts para millennials y centennials? Dependiendo, los podcasts a mí me encanta porque, bueno, yo escucho muchísimos podcasts, a la gente le gusta consumir. El podcast básicamente es un programa, ¿verdad? Como un programa de radio, pero es pregrabado y está en línea y usted puede acceder a él cuantas veces quiera, incluso lo puede descargar en su celular. Sin embargo, ¿verdad? Antes de pensar en hacer un podcast, tengo que pensar si el contenido que yo voy a generar dentro de ese podcast es relevante para mi audiencia, si tengo algo que decir y tengo bastantes insumos para generar material de manera periódica, porque no significa, cada vez que ustedes piensen en generar en abrir una plataforma, piensen primero en su audiencia, si la audiencia está consumiendo contenido del que ustedes ofrecen o podrían llegar a ofrecer en ese tipo de plataformas. Y piensen si ustedes son lo suficientemente capaces de empezar a generar contenido de manera periódica constante, ¿verdad? Si ustedes me dicen, grabé uno y no volví a grabar nunca más, y uno dice, bueno, no, es que no hay suficientes temas o tal vez no. Pero yo, en el sector farmacia, ¿verdad? En específico, como este es un webinar para el Colegio de Farmacéuticos, yo diría que me atrevería a decir, pero sin embargo hay que hacer un análisis previo de la audiencia, que puede ser que no sea el canal ideal o no valga la pena invertir en una primera etapa en hacer un podcast como tal, por el tipo de sector. ¿Ok? Gracias. Con respecto a las publicaciones, ¿cuáles horarios considera usted sean los más apropiados para realizarlas? ¿Dónde puede haber más audiencia? Ok, es importantísimo si, por ejemplo, ustedes tienen un perfil de redes sociales, en lo que es la parte de insights, van en la misma plataforma, de acuerdo a la audiencia que yo ya tengo, ¿verdad? Si yo ya tengo una audiencia de, no sé, de más de 500 personas, 1000 personas, etc., me va a empezar a mostrar data donde me van a decir qué horarios en los que se conecta más la gente a la plataforma, qué días. Pero bueno, así como para una pinceladita, días muy buenos para publicar son los miércoles. Los miércoles son excelentes horas para publicar, las mañanas, muy temprano, porque ¿qué es lo que hace? Esto es entendiendo, vean, ojo, que es entendiendo los hábitos de la persona. ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando se levanta? Revisar su celular. Es lo primero que hace. Entonces, las horas muy temprano, desde las 5 de la mañana a las 7 de la mañana, la persona, o a las 6:30 de la mañana, en horario, ¿verdad?, laboral, la gente va, se levanta, apaga la alarma del celular y lo primero que hace es revisar Facebook, revisar Instagram, revisar el correo, revisar si tiene WhatsApp, etc. Entonces, las mañanas son unas grandes horas. Y también eso va a depender muchísimo del tipo de perfil. A mí, cuando yo trabajé en el INCAE, obviamente INCAE vendía programas para directivos, ejecutivos, ¿verdad? De un perfil bastante alto. Y nosotros muchas de las cosas o lo que llegamos a intentar a descifrar es que la mayoría de estas personas cuando consumen contenido es cuando están en la noche, tranquilas, porque todo el día pasan en reuniones, pasan muy ajetreados, entonces cuando ya llegan a su casa es que van, se relajan, sacan el tiempo para ver redes sociales, sacan el tiempo para leer correos, para leer noticias, etcétera. Entonces ellos durante el día no estaban disponibles, pero entendiendo cuál era el estilo de vida del consumidor, de cómo era un día de la persona, entendía que tal vez poner un mensaje a mediodía no era una buena acción, pero poner un correo electrónico, tal vez mandarlo a las 9 de la noche podría ser una gran acción, porque ya a las 9 el correo no va a estar abajo, va a estar arriba. Entonces va a ser una de las primeras cosas que va a lograr ver cuando se meta en su bandeja de mensajes. Entonces, aquí va mucho el tema de depende del cliente potencial que uno tenga.
Claro, gracias. Ya la última pregunta, más bien muchísimas gracias, Carolina. Pensando a futuro, ¿cómo posicionar la marca farmacia o una farmacia entre millennials y centennials, siendo que la mayoría de ellos son personas sanas, sin enfermedades crónicas, que requieren poco o nada de las farmacias? Yo no diría, hay que entender muchísimo porque si bien es cierto, hay muchas enfermedades que estas nuevas generaciones tal vez no van a tener, ¿verdad? O no van a ser tan propensas a tenerlas. Hay otras enfermedades o otras cosas que nosotros vamos a llegar a experimentar. Yo, por ejemplo, les comparto mi caso personal. Yo soy millennial y soy súper ansiosa. Tengo ataques de pánico constantemente, para lo cual necesito medicarme. Y dicen que la ansiedad es bueno, que ahora en el COVID ha hecho que todo el mundo experimente ataques de pánico o ataques de ansiedad. Y esa es una enfermedad súper característica de la gente joven. La ansiedad, todo lo que tiene que ver, digamos, con tratamientos que sean enfocados en eso, y la ansiedad, ¿verdad? Que si uno, ¿verdad? Los efectos que puede sentir, pero luego el estómago. Entonces, hay que entender muy bien qué cosas están enfrentando estas personas en este momento, que podrían ser retos para ellos, que podrían ser incluso enfermedades que se empiecen a derivar a partir del estilo de vida de estas personas, que duermen poco, que, no sé, tienen muchos inflamación, etcétera. Entonces, incluso adecuar, porque si yo quiero generar una farmacia para personas de este tipo, entonces adecuar incluso mi lista de stock para gente que va, o sea, que sabe que voy a encontrar ese tipo de productos aquí, que son incluso productos que se adecuan mucho a mi realidad como tal. Entonces, entendamos muy bien cuáles son esas posibles enfermedades que podrían estar afectando a estas generaciones. A diferencia, digamos, si yo tuviera un segmento súper variado y tengo desde centennials, bebés, hasta padres de familia, a gente mayor, a adultos mayores. Muchísimas gracias, Carolina. No sé si puedes poner de nuevo tu información de contacto. Dame un segundo para acá. Ok, ahí está el perfil de mi compañía. Es The We Company CR. Nos pueden buscar en Instagram, y si nos quisieran mandar alguna consulta vía correo electrónico, el correo es info@wecompanycr.com. Entonces ahí, o si no, nos lo pueden mandar por Instagram, ahí nada más le dan seguir, y con muchísimo gusto. De verdad que fue un placer. Espero que todos se cuiden mucho en sus casitas y que pronto podamos salir todos a la calle otra vez en la medida de lo posible y volver a estar juntos. Y de verdad, muchísimas gracias por el espacio, doña Lorena, y a todos la Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos. Muchísimas gracias, Carolina. El video de esta presentación estará disponible en los próximos días en el canal de YouTube del Colegio de Farmacéuticos, y así se anunciará en nuestro Facebook. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, hasta luego.